En enero pasado, el Human Rights Watch, en enero del 2023, realizó un análisis de la gestión y las acciones en el 2022 de los gobiernos del mundo, entre ellos obviamente el de nuestro país, el de Ecuador, al momento de abordar problemas crónicos de derechos humanos, y recomendó al país adoptar políticas de seguridad que sean sostenibles, efectivas y respetar los derechos humanos. Levantó allí algunas alertas diciendo que lo que se ve en la región es una tendencia de varios países, entre ellos el Ecuador, de creer que para enfrentar los problemas graves de seguridad hay que suspender la vigencia de los derechos humanos. ¿Estas recomendaciones han sido acogidas? ¿Ustedes han podido observar algún cambio en este sentido en el Ecuador? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación para conversar con ustedes. Nuestro informe al que te refieres, que publicamos en enero, es un informe anual global que cubre más de 100 países, entre ellos el Ecuador y otros países de la región. Y como dices, el tema de seguridad es una de nuestras principales preocupaciones. Lo que estamos tratando de impulsar en El Salvador, en Ecuador y en otros gobiernos de la región es que las políticas de seguridad sean compatibles con los derechos humanos. Lamentablemente lo que vemos en la región es que existe un caldo de cultivo para avanzar con políticas que son abusivas y que no necesariamente en el largo plazo son efectivas para combatir la inseguridad. En el caso de Ecuador en particular, que era el que me preguntabas, nosotros venimos haciendo un trabajo hace tiempo sobre la situación en las cárceles, hemos documentado las masacres carcelarias, y buena parte de nuestras recomendaciones están dirigidas a fortalecer la respuesta en el sistema penitenciario para poder también de esa manera combatir la inseguridad, porque desgraciadamente lo que se ha documentado y se ha visto en el país es que existe connivencia entre quienes están dentro de las cárceles y quienes cometen delitos fuera, llevando el Ecuador a casi duplicar el índice de homicidios entre el 2021 y el 2022, que es una cifra de enorme preocupación. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle y muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Genera mucha inquietud en países como el nuestro, en Ecuador y en Colombia también. Vemos ahora, de hecho, esta suerte como de escaramuza que hay entre Bukele y Petro, ¿no? El famoso modelo Bukele para el manejo de la seguridad, el control de las cárceles y la desarticulación de las famosas pandillas, ¿no? En el caso específico de El Salvador, los maras, ¿no? Human Rights Watch ha elaborado también una serie de informes y alertas que manifiestan justamente su preocupación frente a este modelo autoritario impuesto por Bukele. ¿Qué tanto de cierto hay en el éxito, entre comillas, que manifiesta el gobierno de El Salvador ha tenido en esta lucha contra la delincuencia, la inseguridad, y qué tanto hay de falso con respecto de aquello? La base del éxito de Bukele, que él vende muy efectivamente con una narrativa en la cual ha invertido muchísima plata en relaciones públicas, digamos, es la baja en el índice de homicidios, que es real. Hay cierto cuestionamiento sobre la transparencia de los datos, pero es cierto que han bajado los homicidios. El punto es si esta es una estrategia que en materia de seguridad sea efectiva en el mediano o largo plazo, y yo creo que no. Lo que estamos viendo en El Salvador es que esto es producto más bien de una negociación oscura detrás, a espaldas de la ciudadanía, entre el gobierno de El Salvador y las maras. A ver, si damos un paso hacia atrás, es obvio que las maras han cometido gravísimos delitos en el país, que esto es de enorme preocupación para la gente y que tiene que ser abordado por el gobierno de El Salvador. El tema es que la manera en la cual están haciendo, con un régimen de excepción que lleva casi un año, que ha llevado a la detención muchas veces arbitraria de más de 64.000 personas, esto incluye 1.600 niños, la adopción de un régimen legislativo abusivo que permite encarcelar a casi cualquier persona por casi cualquier cosa, nos lleva a una situación en la cual realmente no sabemos quiénes se están metiendo presos. La gente va presa porque tiene un tatuaje, porque está en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Van todos juntos al mismo lugar. Ahora se ha creado esta mega cárcel para 40.000 personas y no hay una política para saber cómo se va a desandar esto en un país donde se ha atacado también la independencia judicial. Entonces,
si me preguntas cuál es una estrategia de seguridad efectiva, es una estrategia que tiene que incluir una investigación penal seria a través de tribunales independientes de los cabecillas de las maras, no una negociación oscura entre representantes del gobierno y ellos, y tiene que incluir también políticas sociales de inclusión, de educación, de trabajo, para que los jóvenes tengan una alternativa real a terminar siendo cooptados por las maras. ¿Qué tan manejables son estas megacárceles? Porque acá en Ecuador, digamos, yo le mencionaba hace un momento, también el gobierno ha pretendido desde la narrativa, desde la construcción de el relato y la fotografía, la imagen, replicar de alguna manera ese sometimiento a los grupos delincuenciales. Nos hacen creer que construir justamente esas infraestructuras enormes donde se pueden encarcelar a 10.000 personas y tales es lo mejor, pero de lo que entiendo, según quienes son conocedores de esta materia, estudiosos de la criminalidad y demás, lo que dicen es juntar a tal cantidad de gente ahí, lo que vas a hacer es facilitarles la capacidad de reunión y de organización para que la violencia se recrudezca. Yo creo que las megacárceles son ingobernables. O sea, existe un criterio entre cantidad de guardias y presos que es necesario para que funcione un centro penitenciario. En Ecuador se ha recomendado que sea un guardia penitenciario cada 10 reos, incluso con el aumento de guardias penitenciarios durante este gobierno en el último tiempo, que al día de hoy son 3.000 a nivel nacional, están muy lejos de eso. Y es muy complicado poder gobernar dentro de una cárcel que desgraciadamente en muchos casos son gobernadas por los propios reos cuando no tienes personal suficiente y adecuadamente instruido para hacer esa tarea. Y lo que termina pasando, que genera una situación incluso más problemática, es que en muchas de nuestras cárceles en América Latina hay un alto índice de personas que están detenidas sin tener una condena firme. Entonces terminamos mezclando a quienes efectivamente fueron condenados de cometer un delito con quienes todavía no sabemos, según la justicia, si lo hicieron o no lo hicieron, y termina pasando lo que dices. Es casi como una escuela para delincuentes donde se pueden relacionar y multiplicar las redes, los tentáculos de estos grupos delictivos que están operando a veces libremente, impunemente en nuestra región. Tamara, ¿existe el riesgo de que, por ejemplo, en el Ecuador, donde también la violencia ha recrudecido durante estos últimos años y sobre todo en estos últimos meses, a niveles nunca antes vistos, esto lleve a las autoridades en su afán de enfrentar la inseguridad, a adoptar este modelo que se ha aplicado en El Salvador y que tiene todos estos riesgos que usted acaba de señalar y que se basaría en este tipo de negociaciones oscuras? Si eso ocurre, ¿cuánto tiempo se puede sostener un modelo de esa naturaleza? Te diría que el riesgo de exportación del modelo de Bukele existe y es grave. Y lo que vemos es que políticos de todo el espectro ideológico, desgraciadamente, se fascinan con estas propuestas que las presentan como soluciones fáciles a problemas estructurales cuando en realidad no lo son. En el mediano o largo plazo, estas políticas de mano dura no son efectivas para combatir la criminalidad y es muy difícil hacer entender eso a la opinión pública porque eso no da réditos. Los políticos en general no quieren invertir en políticas públicas a mediano o largo plazo porque no ven los resultados antes del próximo periodo electoral. Pero la realidad es que si vamos hacia atrás y vemos cómo funcionaron estas políticas de mano dura, inclusive en El Salvador, no han dado los resultados que la gente precisa. Entonces yo creo que es importante resaltar que lo que necesitamos son gobiernos democráticos en la región que le muestren a la gente que se puede combatir la inseguridad y abordar sus preocupaciones de una manera más amplia, ¿no? La gente está preocupada por la pobreza, por la desigualdad, por la inseguridad a través del Estado de Derecho y de la democracia y no de espaldas a las garantías democráticas fundamentales, porque la realidad es que cualquiera de nosotros puede estar del otro lado de un sistema que no respeta esas garantías mínimas y el día que uno esté de aquel lado se va a acordar
que había que defender las instituciones. Entonces, lo que creo que es importante es que quienes están en el poder no se encandilen con estas políticas que se venden como soluciones fáciles, sino que den la pelea difícil de fortalecer a las instituciones que necesitamos para poder abordar estos problemas. Ahora, en el caso de Bukele tenemos que el hombre entiende muy bien estas nuevas formas de comunicarnos y en realidad es un gran comunicador, ¿no? Detrás de eso también hay mucha publicidad, mucho marketing, por eso es que, como usted bien decía, yo suscribo sus palabras, este modelo es de fácil exportación y entiendo también la gravedad, pero volteemos a ver un poco estas mediciones, estos estudios de opinión que se han hecho públicos a nivel regional en los últimos días, doctora, en donde le dan a Bukele por encima del 90% de calificación, o sea, es un fenómeno. Es un fenómeno. Entonces, ¿cómo entender que el modelo, digamos, desde el punto de vista de materia de derechos humanos, de tratamiento de la situación y demás, no es el mejor, no es óptimo, pero políticamente le está dando muchos réditos, muchos resultados? Tanto es así que la gente en su país lo califica bien y que afuera hay, por ejemplo, acá le comento así brevemente, hace poco hubo elecciones seccionales en Ecuador, elegimos alcaldías y gobernaciones provinciales, y hubo un candidato en Quito, en la capital, que como parte de su estrategia de campaña mostró reuniones con gente vinculada a Bukele, secretarios de Estado, asesores de Bukele, diciendo que va a implementar eso en la capital, cuando un municipio no maneja ni policía, ni cárceles, ni ejércitos, ni nada por el estilo. Entonces, se vende tan bien el modelo Bukele que hay gente que termina comprándolo. Pero ¿qué tan efectivo es y por qué tiene tanta popularidad? Yo coincido que es una narrativa que se vende fácil y en la cual el gobierno de Bukele ha invertido muchísimo dinero. No es que es solo que son comunicadores efectivos, que lo son, sino que tienen gente que está pensando en cómo formular este mensaje de una manera que venda. Lo que te diría es que hay que la parte de la población que está sufriendo las consecuencias de esto, que son las madres cuyos hijos se los llevan sin haber cometido ningún delito, quienes son familiares de las víctimas de desaparición forzada, de los que están siendo torturados, no piensan así. Y lo que creo es que nosotros tenemos que pelear por políticas de seguridad que piensen no de la manera fácil de cómo solucionar un problema cuando estoy del lado donde no me tocan estas políticas, sino que pensemos qué pensaríamos si estuviésemos del otro lado y fuésemos quienes estamos siendo las víctimas de este tipo de abusos, porque en realidad de eso se trata la democracia, de defender las estructuras que nos protejan a todos. Y eso a Bukele no le conviene, porque lo que ha hecho Bukele es, antes de empezar con este régimen de excepción, tomarse al tribunal más alto del país, a través de su mayoría legislativa adoptar una serie de leyes que les facilitan este combate al crimen abusivo. Entonces tenemos que pensar en qué contexto un Bukele puede funcionar con este tipo de políticas. Pero coincido que es un desafío enorme que tenemos, porque esta narrativa del líder salvador que viene a solucionar los problemas de la gente cuando tiene datos de una reducción de homicidios para mostrar, es muy difícil. Ahora, fíjate el video que publicó Bukele con el traslado de 2.000 detenidos a la megacárcel que construyeron para 40.000 personas, que sería la megacárcel más grande del mundo. Es un video que parece producido por Hollywood y que lo publicaron al día siguiente de que hubo una acusación penal dentro de tribunales americanos con evidencia de que funcionarios de su gobierno estaban negociando con líderes de las pandillas beneficios dentro de las cárceles, que no los iban a extraditar a Estados Unidos a cambio de medidas que reduzcan los índices de homicidio. Eso no es una política de seguridad sustentable en el tiempo. Eso es un acuerdo oscuro entre partes que Bukele quiso tapar efectivamente con su video hollywoodense sobre el traslado de personas con tatuajes a una mega cárcel que va a ser muy difícil de manejar. Ahora,
Tamara, existe el riesgo en países como el Ecuador de que este tipo de sistemas se implementen y que conduzcan, como en El Salvador está pasando, a gobiernos mucho más autoritarios comparados casi con las dictaduras pasadas. No sé si me escuchó, Tamara. Creo que se cortó un segundito comparado con dictaduras pasadas, que hasta ahí me quedé, Sí, disculpa. yo le decía que existe el riesgo de si se aplica ese sistema en países como Ecuador o en el mismo Salvador, donde ya está este modelo implementado ya varios años, de que estos gobiernos con corte autoritario, evidentemente por la forma como actúan, se puedan comparar con las dictaduras de años pasados. Yo creo que hay que entender las políticas de Bukele en un contexto. Ujú. Son tremendamente problemáticas desde un punto de vista de seguridad pública por los motivos que hablamos, pero también lo son porque ocurren en un contexto en el cual vemos enormes retrocesos democráticos en el país. No hablamos solo de preocupación en la región por las dictaduras de Venezuela, Cuba o Nicaragua, sino preocupación por países como El Salvador, donde uno tiene un líder que es electo democráticamente y cuando Ujú. llega al poder le da la espalda a las instituciones básicas democráticas como la independencia judicial, el trabajo de la prensa independiente, el trabajo de la sociedad civil. Entonces creo que nos tenemos que cuidar de todo el paquete del modelo de Bukele. No, Ujú. estos retrocesos en cuanto a las garantías democráticas y en las medidas de seguridad pública. La exportación de todo ese combo de medidas Ujú. sería una tragedia para la región. Ahora, yo, digamos, no solo por lo que está pasando ahora, Tamara, sino lo que viene pasando desde hace mucho rato. Veo a través de mensajes de la gente que por la desesperación que hay, bueno, en Ecuador, un gobierno que no atiende el tema de la seguridad, o sea, ya acá en Ecuador se habla de que hay escuelas de sicarios. Hace pocos días mostraban la foto de un menor de edad inmiscuido en temas de delincuencias y tales. Ya tenemos secuestros, cosa que no pasaba antes tan cotidianamente, ahora ya pasa. En un restaurante uno va a comer, como ocurrió ayer en Guayaquil, y secuestran a una familia, incluido un menor de edad. Entonces, no es raro que en estos escenarios la gente diga, bueno, en Ecuador hace falta mano dura y un tipo como Bukele. Y usted hace un momento nos daba la salida a estos problemas. O sea, si tenemos un gobierno que se encarga de dar educación, servicios básicos, salud, dignidad a la gente, no tendríamos ni maras, ni ERE no sé cuánto, ni Latin Kings, ni nada. Pero el problema es que tenemos gobiernos que no se ocupan de atender las necesidades más elementales de la ciudadanía. Yo creo que el tema de la inseguridad es un tema transversal en América Latina, donde estamos viendo problemas y delitos cometidos por el crimen organizado y bandas criminales desde México hasta la Argentina. Ujú. O sea, no es que hay algún país que se salve, creo que en distintos niveles vemos este problema Ujú. y definitivamente lo que yo haría es énfasis en cuáles son las soluciones sustentables para estas políticas de seguridad a mediano y largo plazo, ¿no? Porque si no vamos a seguir enfrentando este problema y es más fácil caer en la solución sencilla de la solución mágica porque da rédito político en el corto plazo, pero eso no soluciona los problemas de la gente y vemos que recurrentemente estamos en una situación que es cada vez peor, Ujú. sin ese tipo de políticas. En los últimos meses en el Ecuador, Tamara, se había anunciado la renovación, reconstrucción de unidades de policía comunitaria, el incremento en número de efectivos policiales, la construcción de cuarteles intermedios en las zonas más críticas en cuanto a materia de inseguridad. Hablamos, por ejemplo, provincias de Esmeraldas, la provincia del Guayas o la ciudad de Guayaquil. Son algunos de los anuncios que han hecho las autoridades para enfrentar esta ola de inseguridad que se vive en el país. Esos anuncios son medidas correctas bajo el punto de vista de Human Rights Watch. Yo no he estudiado en detalle esas medidas en particular que mencionas. Lo que te diría es que me parece importante que esté en la agenda pública, que los gobiernos estén hablando de cómo abordar el tema de la inseguridad y lo que haría es instar a las autoridades a que en la implementación de estas medidas lo hagan
de una manera consistente con el Estado de Derecho. O sea, no se puede abordar el tema de la inseguridad menoscabando el Estado de Derecho, porque sin una justicia independiente que investigue delitos, sin combatir la impunidad de estos crímenes y sin policías que usen la fuerza de manera proporcionada y que tengan el entrenamiento adecuado para poder enfrentar la magnitud de los problemas de inseguridad que tenemos, no vamos a poder avanzar en la dirección que precisamos.